Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. ¿Qué tal, amigos de Lo que hay y lo que suena? Los saluda con el gusto de siempre Cédric de León. Y en este episodio tendremos algo muy interesante. Hablaremos en general y en lo particular de un instrumento que, personalmente es uno de mis favoritos. Si no es que mi favorito. Y seguramente algunos de los que me conocen ya saben, pues es el órgano. Y trabajando con este episodio, me di cuenta de que hablar del órgano, de lo que hay y lo que suena en el órgano, pues resulta ser, en un episodio, suficiente para quedarnos con más emoción de escuchar otra cosa. Entonces hemos decidido crear en Lo que hay y lo que suena una serie de programas dedicadas a, precisamente, el órgano. Lo que hay y lo que suena del órgano. Hay muchas cosas que escuchamos, pero empecemos con esta primera parte y los invitamos a que nos sigan en Spotify, en nuestras redes sociales y, por supuesto, cada semana por Radio Nicolaita a las 9:30. Les mandamos un saludo a todas las personas que nos hacen llegar sus comentarios. Y, bueno, demos inicio a este primer episodio de la serie del órgano. Entonces, para muchos, hablar de la música de órgano o escuchar música de órgano los remite directamente a programas de misterio, a fantasmas aparecidos, cosas macabras, cosas místicas, a la oscuridad y a las tinieblas. Para otros, la música de órgano representa recogimiento, religiosidad y misticismo. ¿Con cuáles se identifica usted? El órgano es un instrumento que muchas veces, si no en casi todas las ocasiones, se encuentra ubicada en la parte alta de la iglesia, también llamada coro. Este instrumento es sinónimo, para algunos, de la fe. Es un objeto casi indispensable en los templos y recintos propios de la profesión de algún culto, mayormente cristiano, católico, luterano, sea cual sea la fe. Instrumentos notables son, por ejemplo, el órgano del Tabernáculo Mormón en Salt Lake City, en Estados Unidos, o el órgano que se encuentra en Santo Tomás, en Leipzig, en Alemania. Por cierto, este último es un órgano moderno, no tendrá más de 20 años de haber sido construido. Si tenemos suerte, mucha suerte, encontraremos a alguien lo suficientemente capacitado para poder manipular el instrumento y deleitarnos con un recital, un concierto o un ensayo, haciendo sonar el órgano del recinto que estemos visitando, regularmente las iglesias. Conozco gente exclusivamente que se dedica a andar deambulando por iglesias viendo si tiene la suerte de escuchar al organista o a alguien que esté interpretando música en el órgano, porque resulta ser una experiencia realmente impresionante para los que lo escuchan por primera vez. Casi enviciante, diría yo. Bueno, sigamos. Los hay de diferentes tamaños, desde muy pequeños hasta grandes, monumentales. Un profesor muy querido mío al que le mando un abrazo, Lázaro Barajas, en algún momento me comentó, cuando hablábamos sobre el tamaño de los órganos, que ya sea de iglesia o en alguna sala de conciertos, que hay órganos que por sus dimensiones son grandes y hay órganos que por sus cualidades son grandiosos. Hay una diferencia muy, muy importante. En algunos lugares del mundo, a mediados del siglo XX, se empeñaron en construir órganos de talla monstruosa, por no decir más. La cantidad de tubos de estos órganos podían llegar a contar con decenas de miles de tubos sin reparar en qué tanto el mantenimiento como en la reparación de estos órganos resultaba y sigue resultando ser cantidades obscenas de dinero. Lejos de un objetivo claro que pretendiera mostrar una calidad en la producción musical, son mejor definidos como sinónimos o estandartes de la opulencia y el ejercicio del poderío económico en tiempos de bonanza, lo que sea que esto signifique. Por otro lado,
también podemos verlo como un despliegue de ingeniería avanzada, dominio de la tecnología y de la técnica. Tan elaborados mecanismos y gigantescas moles como inadecuados y distantes a las obras de arte que de hecho nunca pretendieron serlo. Hay instrumentos que solamente son eso, un derroche de ingeniería, pero de arte básicamente no tiene nada. Hay instrumentos, por otro lado, que son muy pequeños, de unas decenas de tubos, que históricamente representan verdaderas joyas y obras de arte en su tipo. Por un lado son instrumentos, algunos de ellos, muy antiguos, que han visto pasar varios siglos y de milagro han soportado el paso del tiempo. Por supuesto, completamente funcionales. De ellos hablaremos en otra ocasión. Hay otros instrumentos que, por su calidad en la producción de sonido, por el contexto histórico y, por supuesto, por las manos hábiles de grandes músicos que pasaron por sus teclados y que le dedicaron años como intérpretes, compositores o ambos casos, se han convertido en verdaderas joyas invaluables. Hay muchos ejemplos de estos instrumentos, concentrándose la mayor parte en el centro de Europa. Algunos de estos órganos fueron herramientas de grandes músicos. El gran Juan Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Georg Friedrich Händel, Michael Pretorius, Heinrich Schütz, Nicolas de Grigny, Clara Rimbaud, Jan Peterson Svelling, Charles-Marie Widor, Louis Vian, César Franck, Antonio Soler. Y esta lista, por supuesto, es arbitraria. No obedece a ningún criterio de orden. Solo presentamos algunos expositores claves y referentes de la música de órgano, tanto como compositores, por supuesto, como grandes virtuosos de este instrumento. La factura de estos instrumentos es importantísima y, por supuesto, el ingenio de los constructores de estos instrumentos resultan ser superlativo en lo que al uso de la tecnología y la técnica que en su tiempo tuvieron disponibles y que de alguna manera aportaron elementos para su desarrollo mutuo. Imagine usted cortar, tallar, manipular, en todo sentido, elementos con precisión milimétrica. Asegurarse que piezas con longitudes superiores a los 10 metros encajen a la perfección. Lo anterior, teniendo a la mano herramientas como las que se utilizaron hace unos 800 o 900 años. Además, lograr un resultado artístico con una presencia estética sin parangón y, por supuesto, un resultado sonoro digno de los oídos más exigentes, expertos y delicados. El barroco fue la época durante la cual el desarrollo del órgano tuvo su máximo impulso, tanto en la construcción como en la composición de música propia para el órgano. Por supuesto, la gran acogida en la fe de diferentes cultos fue importante en este periodo. A lo largo de esta serie hablaremos de algunos ejemplos de música, órganos notables, compositores célebres y constructores que le dieron el impulso al desarrollo de los productos organeriles, por llamarlo de alguna manera, que hoy conocemos. Pero tenemos que empezar por el principio. Vamos comenzando por plantearnos la pregunta: ¿de dónde surge el instrumento? ¿De dónde viene el órgano? ¿Cuál es su historia? Pero antes de la historia, tenemos que pasar precisamente a algo de la prehistoria del órgano. Uno de los grandes expositores y recopiladores de la historia del órgano, en especial de los temas relacionados con su construcción, es George Ashton Otley, que en 1905 publica El arte del constructor de órganos.
Este libro es un compendio teórico-práctico de lo que a principios del siglo XX se tenía como el estado del arte que tiene y seguiría teniendo durante mucho tiempo el órgano y sus cuestiones relacionadas en cuanto a aspectos técnicos tecnológicos. Este documento, el libro de Owsley, no es el más importante, pero para entonces, y creo que hoy en día, resulta ser uno de los más completos y es referencia obligada en el arte de la organería. Esto lo puede conseguir, este libro, búsquelo usted en Amazon, en alguna tienda de libros por internet, y hay una edición muy buena de Dover, son 2 tomos. Yo creo que le saldrán $1,000 mexicanos conseguir estos 2 libros. Está en inglés y es una joya de arte, una joya muy muy importante. Pero bueno, dentro de las obras importantísimas es también, otro documento al que voy a hacer mención, El arte del constructor de órganos, de Dom V2 de Celes. Él fue un monje benedictino y del barroco, el barroco francés, pero él escribió una obra dividida en 2 partes, una parte teórica y una parte ilustrativa, complementaria y relacionada con planos y tablas. Es un tratado monumental, muy valioso tanto al aporte técnico como en el histórico. De él hablaremos a su debido tiempo. Existe otro documento de igual valor en la literatura que toca el tema de la construcción de órganos. Sin embargo, este no es exclusivo del tema. Incluye referencias y descripciones excepcionalmente claras y precisas sobre el órgano, junto con la de otros instrumentos usados regularmente propios de la primera mitad del barroco, algo así como una enciclopedia de los instrumentos que utilizaban en aquel entonces. Nos referimos al Syntagma Musicum de Michael Praetorius. Si se dan cuenta, empezamos de lo más nuevo y nos fuimos hacia atrás, y así lo seguiremos haciendo, hasta detenernos en un punto muy interesante. Les voy a platicar a continuación una leyenda. Es una leyenda muy antigua, que seguramente algunos ya conocen, y si no, bueno, está bien que le dediquemos un ratito para escucharla. Esta leyenda muy antigua habla de lo siguiente. Syrinx, o Syrinx, una encantadora ninfa de agua de Arcadia, hija de Ladón, el dios del río, era amada por Pan, pero ella no correspondía a su pasión. Para escapar de sus importunidades, la bella ninfa huyó de él y le pidió ayuda a sus hermanas, quienes inmediatamente la transformaron en una caña. Pan, todavía enamorado, se apropió de la caña y la cortó en 7 o, según algunas versiones, 9 piezas. Las unió una al lado de otra en longitudes gradualmente decrecientes y formó el instrumento musical con el nombre de su amada, Syrinx o Syrinx. En adelante, Pan rara vez se veía sin este instrumento. En el arte griego y romano, la Syrinx o el Syrinx siempre ha sido el principal atributo de Pan y los sátiros. Me puse a indagar sobre la traducción literal de Syrinx. Esto se escribe con Y al principio y con X, Syrinx. En español viene siendo como jeringa o jeringuilla. Por otro lado, pues podríamos traducirlo como caña o carrizo, junco, pero huecos, esto sí. De alguna manera, resultan ser crudas estas historias y bastante violentas. Vamos, pues son griegas a final de cuentas. Eso de que a tu amada, acosada diría yo hoy en día, convertida en una caña hueca por sus hermanas además,
Y luego la encuentras de alguna manera y la partes en 7 o 9 partes para hacerla un instrumento musical del cual resulta ir más allá del deseo, sino mejor dicho una obsesión para andar soplándola por toda la eternidad. Esta es la famosa flauta de Pan. La syrinx o siringe o jeringa se menciona varias veces en la Ilíada de Homero y en el himno a Mercurio. Theocritus, un poeta pastoral griego de Siracusa que floreció en el siglo III a.C., da una versión de la leyenda anterior en uno de esos curiosos poemas que se conocían como Idilia Figurata. Para aquellos que aún no estén familiarizados con el objeto del que estamos hablando, hoy en día es difícil no hacerlo porque encontramos un syrinx o siringe por las calles. Este instrumento es usado, al menos en México, por los afiladores. También es común encontrarlo en la colección de instrumentos musicales infantiles. En este punto, muchos estarán un poco disconformes porque ciertamente ya están remontándose a la música andina, china o de alguna otra región geográfica o proveniente de algún grupo étnico. Hay muchos ejemplos de instrumentos que calzan con la definición de la syrinx. Vamos por partes. A ver, ¿de qué estamos hablando? Si usted todavía no está familiarizado, vamos a ver si con esta descripción le ayudamos. La syrinx estaba formada por juncos que diferían en número según el tiempo y el lugar de construcción. 7 y 9 parecen haber sido adaptados con mayor frecuencia, pero a veces se usaba un número mayor. Virgilio nos dice que se emplearon 7 tubos de diferentes longitudes. También nos dice que Pan usó cera por primera vez para unir las cañas. Tíbulo también menciona el uso de cera y habla de la disposición de las cañas. O sea, ya hay documentación de cómo era que se armaba este instrumento musical. Vamos a un momento más reciente. Kathleen Schlesinger, en su artículo sobre el origen de los órganos de los antiguos, comenta lo siguiente. La syrinx es evidentemente una antigüedad de alto nivel y a su invención debe de haber seguido el descubrimiento de la flauta de caña sencilla. El principio sobre el cual funcionó la syrinx es prácticamente el de la tubería de los órganos actuales. Las cañas que se usaron por primera vez para ese propósito, las que crecían en las orillas del lago Orchomenus, eran muy apreciadas por los griegos. Luego se usaron cuerno, marfil, hueso, madera y metal para su construcción. A partir de la simple syrinx, construida de tubos cerrados en un extremo con la finalidad de emitir sonidos musicales de diferentes tonos mediante la entrada forzada del aire a través de sus extremos abiertos, se dio un paso muy importante hacia el inicio del verdadero tubo de órgano, como lo conocemos hoy en día. Estamos en el terreno de historia muy antigua. Básicamente todavía ni siquiera podría llamarse historia hasta estas últimas citas, pero bueno, en donde se ha expuesto lo anterior, podemos ahora imaginarnos que básicamente lo que hemos descrito es la manera artificial para producir silbidos, chiflidos si le gustan llamar. De ahí que resulta casi de manera natural que la construcción de las flautas y silbatos sea el paso inmediato siguiente en la evolución de estos artefactos. Se puede resaltar que los pasos o etapas en la evolución del órgano primitivo fueron, con toda probabilidad, de la siguiente manera. Pongamos atención. Partimos por la invención de la syrinx, luego el silbato con una boquilla fija y los tubos de caña que los egipcios inventaron.
con toda probabilidad siguieron los intentos que se hicieron a lo largo del tiempo para asociar varios silbatos o tubos o lengüetas, de manera que sea fácil hacerlos sonar solos o en grupo, en rápida sucesión, con el aliento de un solo artista. Vemos que se quiere más, tanto en cantidad como en diversidad. Para lograr esto, solo era necesario montar una serie de tubos en una caja larga y estrecha, o cajón o arcón de viento, provista de un tubo, a través del cual se llena dicho arcón con aire proveniente de la boca, y provisto de algunos medios simples para controlar la admisión del aire a los tubos. En esta etapa, el instrumento se parecería en todo lo esencial a algo que le llaman la magraqueta, del padre Kircher. Si usted gusta, vamos a poner en nuestra página de Facebook algunas ilustraciones. Magraqueta. Bien. Resultaba en todo sentido poco práctico. Todo esto que acabamos de escribir, pues resultaba todo, pero poco práctico. Y eventualmente imposible hacer que el aire proviniera de los pulmones de las personas para poderlo hacer sonar. Entonces, la búsqueda de alternativas para la producción constante y sostenida de aire para estos instrumentos puede tener su origen y podría sugerirse que serían las gaitas primitivas. No existe ningún registro del uso de las gaitas por los antiguos egipcios, pero tenemos evidencia satisfactoria de pinturas antiguas de que el fuelle en forma de bolsa de cuero se usó en Egipto para soplar aire en los hornos de fundición, y ya en el siglo XV a.C. esto se usaba. Encontramos alusiones al fuelle en la Ilíada, entre 1200 y el 850 a.C., en lo que hay una vívida descripción de la fragua y el fuelle presidido por Vulcano. Leemos que cuando Cetis entró en su fragua, encontró al dios cojo que se apresuraba de fuego en fuego soplando el rugido del fuelle. Y cuando dejó de trabajar para ofrecer hospitalidad a su visitante, alejó el fuelle del fuego. Es aquí donde la gaita comienza a tener un papel protagónico en la historia del órgano. No sé cómo diablos pasamos del fuelle de Vulcano a una gaita, pero bueno, veremos más adelante. A lo mejor encontramos la respuesta. A pesar del hecho de que tanto el fuelle como la gaita eran bien conocidos y estaban en uso constante ya en el siglo V a.C., pasaron 2 siglos antes de que se inventara el órgano hidráulico. A partir de ese momento, el órgano, en lo que puede considerarse su verdadera forma, se convirtió en un hecho establecido. Y a partir de ahí comienza la historia y el desarrollo del instrumento musical más grande y complejo fabricado por la mano del hombre. No son necesarias más conjeturas, ya que ahora podemos entrar en el verdadero periodo histórico. Y con esto, amigos, los dejo. Despedimos el programa del día de hoy y los espero para continuar con el próximo episodio de Lo que hay y lo que suena, donde seguiremos hablando de lo que hay y lo que suena del órgano. Estuvo con ustedes Cédric de León y por favor, síganos en nuestras redes sociales, Lo que hay y lo que suena. Estamos cada semana a través de Radio Nicolaita en punto de las 9:30. Reciban un cordial saludo y que tengan una excelente semana. La próxima semana, la segunda parte de la historia del órgano, Lo que hay y lo que suena, música de órgano.
Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.